Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal y el día de hoy nos encontramos con Terraria parte número 7. Así que muy bien, vamos a continuar desde donde lo habíamos dejado pues en la última parte. Un jugador, jugar, jugar. Bueno, está de noche justamente. Muy bien, probablemente creo que voy a esperar a que se haga de día justamente para hacer lo que planeo hacer pues en el día de hoy. Bueno, muy bien, se imaginarán que tengo muchas cosas que comentar. Pero primero creo que vamos a lo más importante, que es básicamente, bueno, lo que hice acá justamente en lo que sería Terraria. Bueno, como pueden ver, justamente a simple vista creo que lo más llamativo de todo es que, bueno, tuve que ampliar la casa de mi personaje. Porque bueno, estuve viendo más o menos de armarme justamente, o sea, busqué en internet armarme, digamos que una especie de equipamiento justamente para mi personaje, tema de, creo que de armadura justamente, y de arma y de accesorio en sí, y de justamente pociones, por el tema del enfrentamiento contra el ojo de Cthulhu, que planeo hacerlo en la parte siguiente. Y bueno, justamente estuve investigando por internet, encontré digamos que una, no lo diría como que una estrategia, sino que un equipamiento, digamos que de todo completo, que me llamó bastante la atención y decidí hacerlo. Bueno, como podrán ver, como dije anteriormente, tuve que ampliar la casa de mi personaje porque bueno, estuve explorando, estuve recolectando cosas que necesitaba. Tuve que construir, bueno, esto de acá arriba, que justamente no sé cómo se llama, o sea, en su momento lo sabía, pero en este momento no lo recuerdo. Lo que sería justamente esto de acá para justamente que es lo que me permite mezclar pociones, si no me equivoco. Mezclar ingredientes. Después tenemos justamente esto acá que sí recuerdo cómo se llama, que es básicamente el telar. Después construí esto acá que no me pregunten cómo se llama, que les juro que no me acuerdo. Tenía un nombre extraño creo, o medio complicado, pero no recuerdo. O sea, sí sé que justamente que esto acá es el telar, pero esto acá, donde está mi personaje, no recuerdo cómo se llama. Evidentemente todo no entraba como estaba, o sea, no entraba como estaba justamente armada la casa de mi personaje en lo que sería justamente, o sea, armada anteriormente, así que tuve que ampliarla bastante para que entrase más cosas, la tuve que ampliar un poco más. Ahora está creo que mucho más grande que la casa tanto de Colin como de Maurice. Pero bueno, dejando eso de lado, bueno, no tan de lado, justamente tengo acá, en este cofre. Muy bien, acá tengo todo lo que necesito. Bueno, miren. Justamente estoy planeando, o sea, primero que nada, planeo justamente craftear lo que sería una armadura para mi personaje. Y esta armadura, que a ver, creo que se llama, si no me equivoco, espero no haberme olvidado porque lo vi en internet, se llama armadura de piel de copito, justamente, y tengo ya casi todos los materiales, que es básicamente seda. Acá tenemos 10 piezas de seda, material. Justamente 8 lingotes de oro, se puede colocar material. Y lo que me viene faltando, que es lo que vamos a buscar en esta parte, que espero poder conseguirlo sin muchas complicaciones, la verdad, porque es lo único que me falta literalmente para poder craftear esta armadura, es justamente, bueno, básicamente lo que complementa la armadura, que es básicamente su nombre. La armadura se llama, creo que yo lo dije, es armadura de piel de copito. Y bueno, evidentemente necesitamos la piel de copito. Y a ver, no estoy segura si es piel, creo que es lana, porque creo que me estoy confundiendo yo, porque creo que lo que recolectamos de este enemigo que nos ataca justamente, que es un animal si no me equivoco, es su lana, que se encuentra básicamente en el bioma de, bueno, de invierno, de frío, que está todo congelado, básicamente en el bioma de, bueno, donde está todo, digamos que hecho hielo, básicamente. Tenemos que ir hasta allí, adentrarnos, encontrar, en este momento no me acuerdo cuántos necesitamos, pero creo que capaz que con unos 15 piezas de piel de copito nos iríamos bastante bien. Eso por una parte. Después el tema de armas. Estuve viendo un arma que bueno, tampoco recuerdo cómo se llama, me olvidé por completo. La armadura recuerdo, pero el arma no. Pero necesitamos esto que estuve recolectando en el bioma de selva, y no saben la dificultad que me dio, que es justamente 15 aguijones de avispas, si no me equivoco, material. Acá, 3 enredaderas, que es también material que obtuve en la selva, y 12 esporas de la selva.
que es material también. Que justamente lo obtuve, bueno, justamente en el bioma de selva también, que era como que una especie de planta, si no me equivoco, que brillaba, que estaba en el subterráneo. Justamente con estos materiales que ya tengo todo, vamos a construir justamente el arma con la que planeo que mi personaje se frente a Cthulhu en la parte siguiente. Después, tema de accesorio. Si no me equivoco, había unas botas relámpago, que creo que fue lo que más me llamó la atención y yo lo quería obtener, pero lamentablemente no va a poder ser justamente eso porque, o sea, para obtener justamente las botas relámpago tengo que craftear otras botas y bueno, para eso necesito hablar con otro personaje y ese personaje no está disponible aún. Más o menos así, básicamente. Me dio un poco de, digamos que, o sea, me dio un poco de pena porque me entusiasmó bastante el tema de las botas relámpago, pero bueno, para esta parte, o sea, para este combate no se va a poder. En cambio, lo que yo sí tenía, que creo que me sirve también de accesorio, es justamente esto. Banda de regeneración, entre paréntesis amenazante. Equipable, material, regenera la vida poco a poco, más 4% de daño. Que bien, antes de equiparle eso a mi personaje, que es el accesorio que planeo que utilice en el combate contra Cthulhu, es el tema de las pociones. Acá, perfecto. Justamente las pociones que yo planeo que mi personaje utilice en el combate contra... Justamente en el combate contra Cthulhu, o sea que tenga acá en el tema de inventario para poder, digamos que recuperarle puntos de vida si es necesario, es justamente esta. La poción curativa. Tengo 16. Recupera 100 puntos de vida, consumible. Justamente, creo que con unas 10 me vendría bien. Esta es justamente la poción que voy a, digamos que llevarle, o sea, darle a mi personaje para que tenga en su inventario cuando llegue la hora de enfrentarnos contra el ojo de Cthulhu. Bueno, muy bien, eso por una parte. Esperamos que amanezca y vamos a buscar la piel de Copito, o la lana de Copito. Por otra parte, estuve leyendo comentarios también, y justamente un suscriptor me recomendó que me equipase también. Lo tengo acá. Esto. Esta nube embotellada. Está ordenado acá, ¿no? ¿Ordenar objetos? Sí. Esta nube embotellada. Nube embotellada, entre paréntesis violento. Equipable, material, soportador para realizar saltos dobles. Más 4% de velocidad en el cuerpo a cuerpo. Que bueno, ¿qué es lo que hace? Tengo entendido que si se lo equipamos a mi personaje, puede realizar saltos dobles, creo. Pues sí, miren. Está bueno, creo que esto es útil por el tema de que nos salva de las caídas, si no me equivoco. Me encanta el efecto de que se ve una nube, literalmente. Bueno, muy bien, vamos a construir el arma. Tomamos la banda de... ¿Cómo se llamaba? Yo me olvidé, no puede ser. Banda de regeneración. Que ya se la voy a equipar. Perfecto. Tengo entendido que esta banda de regeneración lo que hace es que le va... O sea, le regenera los puntos de vida a mi personaje más rápido, lo cual es buenísimo. Eso por una parte. Después lo otro, vamos a construir el arma. Que necesito esto, esto y esto. No me acuerdo dónde se construía, creo que era acá en el telar o no. Acá no es. ¿Acá? Tampoco. Acá está. Este es. Late Espinas se llama, yo no me acordaba. Late Espinas. 18 daño de invocación. Retroceso sumamente débil. 6 de daño de conexión por invocación. Tus invocaciones se centrarán en los enemigos golpeados. Golpea a los enemigos para obtener velocidad de ataque con látigo. Interesante, lo voy a hacer. Pues bien, y si lo voy a dar a mi personaje, lo voy a equipar capaz. Lo voy a probar a ver qué tal. Pero me voy a llevar la espada de madera de palmera también. Por las dudas que el tema del látigo no me sirva demasiado, pero pienso que sí, porque... O sea, espero que sí. Espero que sí, la verdad. Bueno, creo que ya tengo todo, básicamente. Podemos ir a la... Veamos, tengo antorchas, tengo piedra. Bloque de piedra, mejor dicho. Capaz voy a llevar también algo para recuperar vida. Y capaz también llevo, por si caemos en el agua, para poder alumbrar a mi personaje, varitas luminosas.
Y bueno, creo que eso sería todo. Bueno, muy bien, ahora sí, les repito lo que vamos a hacer. Vamos a dirigirnos al bioma de frío, de hielo, porque lo único que me falta conseguir para, digamos, poder craftear la armadura de piel de copito o de lana de copito es justamente, bueno, valga la redundancia, la piel o la lana de copito, que no recuerdo cuántas piezas necesito, capaz con 10 o con 15 me vendría bien. Y pues bien, tocaría ir hacia allá, y mientras vamos pues le voy comentando cosas que estuvieron, digamos, que pasando, justamente. Creo que me falta nada, pues no. Tengo el gancho también. Pues sí, a ver, es un látigo. Bueno, muy bien, ¿qué podría ir comentándoles por el camino? Bueno, a ver, creo que primero que nada es el tema de que, bueno, volví. Hola, estoy acá nuevamente. Justamente, estoy de regreso. Por suerte no demoró demasiado. Lamento que el anuncio, o sea, el aviso que les puse, básicamente avisando porque estaba ausente, creo que tardé un poco en ponerlo, la verdad. Pero bueno, estoy acá. Estoy acá con mi torre, o sea, no cambié de torre, justamente. Y bueno, lo que mi torre tenía justamente, lo que digamos que se había roto, se había estropeado, era justamente el tema de la fuente. Le cambiaron la fuente, le hicieron una actualización de software, si no me equivoco, y quedó funcionando nuevamente, lo cual, pues, a ver, en parte, les tengo que admitir que me entusiasmaba la idea de tener una torre nueva, pero en parte no. ¿Por qué? Les explico. Por el hecho de que justamente esta torre que tengo acá, que es la que recupera ahora, que fue la que justamente se fue a arreglar y ya está arreglada justamente, valga la redundancia, no tiene ni siquiera creo que un año de haber sido comprada, o sea, creo que está bastante bien este látigo. Justamente, esta torre que tengo acá justamente, como les estaba comentando, no tiene ni siquiera un año de haber sido justamente comprada. También algo que me parece curioso, que lo voy comentando ahora por acá, es que creo que fue más o menos a esta altura del año, no exactamente la misma fecha o época justamente, pero creo que fue más o menos a esta altura del año que justamente mi antigua torre, que no era una torre gamer, que era la que yo utilizaba antes, también se estropeó. Bueno, digamos que no se estropeó, sino que yo me di cuenta que no me estaba rindiendo para lo que yo quería usarla. Y fue cuando tuve esta. Y me parece gracioso que más o menos casi a la misma fecha fue cuando esta acá tuvo ese problema con su fuente, que bueno, la envié justamente a reparar. Pero bueno, por eso, o sea, como que me entusiasmaba porque yo ya estuve viendo, o sea, me puse a ver por las dudas que esta no tuviera, digamos que reparación, no tuviera arreglo. Lo cual también tengo que admitir que se me haría muy raro porque no tiene ni siquiera un año de uso, creo. Si no me equivoco, creo que la obtuve. No recuerdo muy bien la fecha, pero creo que fue en septiembre y estamos en octubre, iba a decir, no, estamos en agosto. O sea que no tiene ni un año de uso prácticamente, tiene casi un año de uso. Sería muy decepcionante que no me hubiese durado ni un año. ¿Ya llegamos? Y bueno, justamente por eso, pero yo igual como que por las dudas, previniendo, me puse a buscar otras torres y la que encontré me gustó bastante. Pero bueno, justamente no iba a ser conveniente porque si yo quisiera obtener la otra torre, si esta no tuviera reparación, creo que tendría que esperar unos cuantos meses para poder obtenerlo. Pero por suerte, digamos que esta tenía como que solamente la fuente estropeada y se pudo reparar. Lo cual para mí también tiene sentido porque, o sea, yo considero que personalmente no le exijo demasiado. O sea, creo que los momentos donde más le exijo a mi torre es en este momento justamente porque... O sea, ahora por ejemplo tengo lo que sería pues... O sea, creo que este es el momento en donde más le estoy exigiendo porque por ejemplo tengo lo que sería pues el juego de Terraria pues abierto funcionando y tengo el programa que utilizo para grabar la pantalla de básicamente de Terraria para grabarlo. Creo que estos básicamente los momentos donde más le exijo a mi torre. Creo que no le exijo más en otros momentos justamente. Por eso como que se me hizo raro que en menos de un año se me estropeara, pero bueno. Lo bueno es que la pude tener de regreso y que ya estoy de regreso. A ver, voy a ir entrando por acá. Bueno, por cierto, ya llegamos al bioma, tenemos que solo descender hasta ahora. Voy a cubrir acá arriba para que los slime no me persigan.
Y bueno, ¿qué más les puedo comentar? Bueno, eso de que estoy de regreso, me alegra poder volver, la verdad. Extrañaba hacer esto, la verdad es que lo extrañaba. Creo que ya lo dije muchas veces anteriormente, pero es mi hobby. Y lo estaba extrañando y bueno, por fin estoy de regreso, me alegra mucho. Y no solo por eso, sino que también justamente voy a poner antorchas. Por el hecho de que justamente esta torre yo la utilizo también por el tema de mi carrera. O sea, por eso, por el hecho de que yo estoy justamente estudiando una carrera, como que digamos que también la necesito. Y en parte creo que ya lo comenté, o sea, creo que lo dije incluso en el comunicado que les dejé de básicamente el motivo por el cual no estaba subiendo videos. De que justamente... Vamos por la derecha. De que justamente... En parte me alegra que esto haya ocurrido justamente ahora. Me alegra que esto haya ocurrido justamente ahora y no justamente en lo que sería pues el mes de noviembre. Que justamente es en noviembre cuando yo entro en lo que serían mis vacaciones largas, que bueno, ahí yo podría como que darle a full en tema de contenido. Lo bueno es que esto pasa ahora justamente y bueno, como sigo estudiando la carrera, como que aún no comencé mis vacaciones, como que justamente digamos tenía como que eso otro para ocupar mi mente, no estaba como que tan... O sea, mi mente no estaba a las 24/7 pensando en la torre. Eso por una parte. Después lo otro. Creo que con respecto a la torre, creo que ya comenté todo lo que tenía que comentar. Creo que no me faltó decir nada más. Slime. Por esta zona creo que ya estuve, si no me equivoco. Bueno, a ver, evidentemente sí estuve porque se ve allí en el mapa que la estuve explorando. A ver, creo que con el tema de torre, creo que ya comenté todo lo que tenía que comentar. Si no me equivoco. Así que pues pasemos de tema. Sí, creo que no me faltó comentar nada más. Muy bien, ¿qué otra cosa podría comentarles? Bueno, también recordé. No sé si recuerdan que yo creo que en la parte anterior de Terraria les comenté que yo había adquirido justamente, o sea que me había comprado justamente en línea. Me compré lo que sería pues una cama pues marinera. Y bueno, otra compra que hice hace poco, bueno a ver, no hace poco, creo que ya casi 2 meses si no me equivoco, fue justamente, me compré un colchón justamente para complementar el tema de la cama marinera. Y lo bueno justamente, acá hay un cofre, no sé si me olvidé de tomar algo de este cofre. Llevamos eso. ¿Qué les estaba diciendo? Cierto. Bueno, justamente me compré lo que sería un colchón. Y creo que fue una buena compra, ya que... A ver, no estoy seguro si me atrevo a entrar acá. Porque justamente... Creo que es una especie de... ¿Cómo se llama? De mazmorra. Y la última vez que entré a una mazmorra en Terraria, me acuerdo que salió una cabeza de un esqueleto gigante, si no me equivoco. Me dio un tremendo susto y me mató enseguida. Así que creo que por ahora es recomendable no hacerlo. Capaz acá no hay un guardián, no estoy segura, pero como tiene pinta de mazmorra, capaz que sí. ¿Qué les estaba comentando? Cierto, lo del colchón. Bueno, me compré un colchón justamente en línea. Y como les estaba diciendo, creo que fue una buena compra por el hecho de que...
O sea, por el hecho de que... Por el hecho de que con la compra del colchón me vino también... O sea, me vino en la almohada gratis. Muy cómoda, por cierto. Así que creo que fue una compra bastante satisfactoria, digamos. Allí hay un cofre helado. Esto lo vacié. Bueno, a ver, les repito, creo que yo lo dije, pero por esta zona ya estuve. Acá justamente hay dos cofres que me llaman muchísimo la atención, pero la verdad es que no me atrevo a entrar, les repito, porque evidentemente se nota que esto acá es una mazmorra y me da miedo que me salga que el esqueleto que me salió en la otra mazmorra que estaba en la zona desértica. Yo la verdad es que estoy buscando... Por acá arriba está poco iluminado. Bueno, ¿qué más podría ir comentándoles? Me doy cuenta que esto acá es peligroso porque literalmente el suelo está hecho de hielo. Mi personaje como que se resbala. Acá está. A vos te necesito. Miren cómo me ataca, miren. Perfecto, sí, miren. Esto necesito. Piel de copito. Material. ¡Qué mullidito! A ver, sentiría lástima la verdad de tener que matar a estas... Copito de nieve. Que parecen ovejitas. Pero la verdad es que me atacan, miren, me busca para atacarme, miren. Por eso no siento tanta lástima, la verdad. Tengo que abrir un espacio acá. Listo. ¿Qué les estaba comentando? Bueno, eso de mi compra y el tema de que... Les repito, no estoy segura de cuántas pieles de copito necesitamos, la verdad. O sea, en su momento lo sabía porque busqué justamente en internet el tema de... Bueno, todo este equipamiento para enfrentar justamente el ojo de Cthulhu. Voy a iluminar por acá. Pero no me acuerdo ahora cuántas pieles necesitaba. Quiero pensar que capaz que con unas 15 piezas me da bien, así que vamos a seguir buscando justamente copitos de nieve para matar. Suena cruel, pero atacan a mi personaje, así que en teoría es defensa propia. Bueno, ¿qué más les puedo comentar? Bueno, también. Justamente. El próximo video es otra parte de The Henchman, si no me equivoco. Y bueno, como recuerdan, o sea, como creo que saben, ahora estamos con todo el tema de justamente lo que sería pues los 4 finales. En la última parte desbloqueamos un final, el final malo 1. Y ahora justamente estoy tratando de decidir... Hay una trampa allá arriba, no vi. Esto es una trampa también, creo. Como les estaba diciendo, justamente estoy pensando, porque planeo liquidar la serie de The Henchman en un máximo de 2 partes más. Justamente, como son 4 finales, creo que me parece un poco exagerado hacer un video por final. Así que pienso que capaz que con 2 partes más me sería suficiente para liquidar la serie. Y bueno, estoy pensando, no lo decidí aún. Estoy tratando de decidir si voy a hacer
Quiero ver si allá abajo hay... Creo que hay solamente slime, no veo ningún copito de nieve. Allá hay uno, vamos. Estoy pensando, sí. Pobrecito, me da lástima cómo queda. Allá hay más cofres. Es que esto está lleno de cofres, pero es una mazmorra. Yo la verdad no me atrevo a entrar. Acá hay otro piel de copito. Piel de copito, no, perdón, copito nieve. Justamente como les estaba diciendo, estoy decidiendo sí, o una de dos, tengo dos opciones en mente. Hacer que la parte siguiente sea justamente desbloquear justamente el final malo 2 de The Henchman. Creo que es un poco peligroso bajar hasta allí. ¿Podría lanzar una bomba? Creo que sería una mejor opción. Creo que no, a ver. A ver, quiero bajar allí, pero no quiero que me maten al mismo tiempo. Ahora sí. Perfecto. Qué pedazo de mazmorra. ¿Qué les estaba comentando? Bueno, sí, de mis dos opciones. Bueno. Mis dos opciones, justamente. Estoy pensando que mi primera opción sería, justamente, en el próximo video, o sea, en la próxima parte de The Henchman, desbloquear el final malo 2 y dejar la última parte, que sería la parte número 12, y en esa parte desbloquear el final malo 3 y el final bueno. Esa es mi primera opción. La segunda opción tengo que admitir que me gusta más, pero repito, aún no decidí si esa es la que voy a aplicar. Que sería básicamente hacer, digamos que lo opuesto, o sea, en la próxima parte desbloquear el final malo. Bueno, volví a tirarme acá justamente. O si no, hacer lo contrario, o sea, en la parte siguiente desbloquear los finales malos 2 y 3 y dejar la última parte, o sea, la parte número 12 y desbloquear el final bueno. La verdad es que aún no me decidí, pero, o sea, tengo la sensación... ¿Cuántas vamos, por cierto? Bueno, vamos 12 piles de copito, vamos bien. Nos falta poco, ya nos podemos ir. Justamente. Les repito, aún no me decidí, pero personalmente la opción que me llama más la atención por ahora es la segunda opción.
pero justamente como me dificultó ese slime. Pero estoy pensando, no me decidí aún, repito, pero me llama más la atención, o sea, me convence más hacer el tema de la segunda opción. O sea, siento que sería mejor justamente terminar la serie con, o sea, dedicarle un video exclusivamente al final bueno, no justamente hacer, o sea, dedicarle un video al final bueno compartiendo con un final malo. O sea, dedicarle exclusivamente un video al final bueno. Pero bueno, no me he decidido aún, tengo que pensarlo, pero probablemente tome la segunda opción. Bueno, perfecto, ya tenemos 16 pieles de copito. Quiero pensar que es suficiente, así que capaz ya podemos irnos. Y si no, pues simplemente volveremos y buscaremos más. Es que miren, está lleno de cofres, pero la verdad es que yo no me atrevo a entrarme aún. Sinceramente me da miedo que me salga aquella cabeza de esqueleto gigante. Creo que era solamente una cabeza de esqueleto gigante y que justamente mata a mi personaje. Pero bueno, básicamente con The Henchman Man estoy diciendo cuáles de las opciones quiero aplicar. Y después tenemos el tema de Fear and Hunger. Me olvidé que había una trampa ahí. Con Fear and Hunger justamente, bueno, vine a parar al mismo lugar. Con Fear and Hunger estoy planeando, o sea, en la siguiente parte, hacer otro video jugando pues el modo de Dungeon Knights, que la verdad es un modo de juego que me encantó, lo amé, y por eso quiero jugarlo. Lo que sería pues una vez más. Creo que por acá fue por donde vine, si no me equivoco. Así que pues el próximo video de Fear and Hunger será pues jugando pues una vez más el modo de Dungeon Knights. Que la verdad estuve pensando ya cuál dos personajes estoy pensando en emparejar, pero justamente para que no sea, digamos que entre comillas un spoiler, no lo voy a decir en este momento. Lo voy a dejar para que lo vea justamente. Para que lo vean, mejor dicho. Justamente en el video, para que se sepan el video. Les juro que estos cofres me tientan demasiado, pero la verdad es que no planeo enfrentarme pues a ningún boss aún que no sea justamente pues el ojo de Cthulhu. Acá, listo. A ver, quiero pensar, sí, es el camino correcto. Estaba cuestionando si fue por acá por donde vine y si lo es. Ese cofre está vacío, yo tomé todo lo que tenía. Y bueno, creo que ya lo comenté anteriormente, pero Pero esta zona de acá, como que esta zona de, como pudieron ver, efectivamente ya la estuve, digamos que explorando. Perdón. No muy a fondo, pero sí la estuve explorando. Por mi cuenta cuando estaba, digamos que... Bueno, digamos que haciendo tema de exploración y todo eso. Estuve revisando esta zona por acá. Tomé algunas cosas de cofres, pero en la mazmorra no me adentré. Por el tema de, bueno, de ese... Justamente de ese boss, creo que es un boss esqueleto, que me imagino que es una especie de guardián de mazmorra, la verdad, porque, o sea, me acuerdo que fue instantáneamente, o sea, yo entré en el bioma desierto, encontré esa mazmorra que no sabía que era una mazmorra, entré como que así sin más, y estaba explorando como que lo más tranquila, revisando y tomando algunas cosas, y de repente me salió así de la nada y me atacó. Es que no recuerdo tampoco muy bien cómo se veía, pero creo que era una especie de criatura esqueleto gigante. Y me acuerdo que me dio un susto, porque creo que incluso hacía una especie de sonido. Y fue como que muy sorpresivo y yo me espanté, la verdad.
Ni siquiera, como se deben imaginar, no tuve ni siquiera tiempo de escapar. Justamente no tuve ni siquiera tiempo de escapar y terminó matando a mi personaje y bueno, básicamente mi personaje murió. Pero bueno, volvamos. Creo que no me falta comentarles nada, ya lo comenté el tema de mi torre, que bueno, por suerte ya está reparada. Perdón. Ya puedo volver por suerte a completar, o sea, a hacer mi hobby. Que la verdad, cómo extrañaba hacer esto, la verdad, o sea, pasar tantos domingos de desaparecida como que me decepcionó bastante. Por suerte, como dije anteriormente, estoy estudiando una carrera, así que como eso digamos que por suerte mantenía mi mente ocupada. Y como que no estaba constantemente pensando en ese problema. Pero bueno, por suerte ya estoy de regreso, ya volví. Me alegra mucho. Y la verdad espero que esta torre me dure bastantes años, o sea, espero que mínimo me dure 2 años y máximo 4, la verdad. Y después cuando sea el momento ya poder justamente cambiar a la torre que había visto anteriormente. Creo que ya les comenté también el tema de mi compra satisfactoria del colchón que me vino con la almohada de regalo. ¿Qué más? Bueno, el tema de mis 2 opciones para la siguiente parte de The Henchman. Les repito, no estoy completamente decidida, pero casi seguro que para la parte siguiente... Mataste un conejito. Tengo entendido que este látigo justamente lo que hace es que... A ver, tengo entendido que mi personaje puede invocar criaturas para que luchen a su lado. Y lo que este látigo como arma hace que básicamente... Me imagino que los aliados de invocación de mi personaje ataquen todos al objetivo al cual ella haya golpeado con el látigo, lo cual es bastante útil, creo. Justamente como les estaba diciendo, probablemente me decía por la segunda opción para los 2 videos que me queda de The Henchman, o sea, hacer los 2 finales malos que quedan, que son básicamente el final malo 2 y el final malo 3 en el siguiente video, y dejar el final malo... Perdón, el final bueno, justamente para que sea el último para terminar la serie, justamente. Como para terminar bien, con medalla de oro, brecha de oro. Creo que se dice así. Y bueno, respecto a Fear and Hunger, la próxima parte, justamente va a ser otra parte jugando pues el modo de Dungeon Knights, que creo que ya dije que tengo una pareja pensada ya para la siguiente parte, pero prefiero no decirlo ahora, porque sería como que un spoiler y dejarlo para el video justamente. Pero también tengo que seguirme respecto a eso, capaz cambio de idea y emparejo otros 2 personajes, pero bueno. Muy bien, ahora llegamos. No vi ese slime. Llegamos y creamos la armadura de Copito para mi personaje. Pues bien, vamos derrotando, o sea, mi personaje va derrotando 100 slime de color verde. Veo bastante bien el látigo, la verdad. Fue bastante inútil, entre comillas, traerme la espada porque este látigo pega bastante bien, me gustó. Y ya estamos acá. Tengo entendido que es en el telar. Tengo que tomar... Acá no, perdón. De este cofre. Por cierto, encontré esta arma explosiva, arma de fuego. Tomamos esto. Esto. Vamos al telar. Acá está. Abrigo de piel de Copito. Equipable. 1 defensa. Aumenta un 5% el daño de invocación. Aumenta en 1 el máximo de súbditos que puedes tener. Se lo voy a equipar a mi personaje. Creo que está bien. Creo que puede ir acá. Pues no, tendría que ir acá.
Claro, porque si lo equipo acá dice abrigo de piel de copito, equipado en la ranura social, no aumentará ninguna característica. Entonces en teoría tendré que equiparlo acá. Se supone. Pues listo, ya está. Bueno, muy bien, ¿qué más? Tema de pociones. Creo que con unas 10 capaz para el combate contra Cthulhu me vendría bastante bien. O sea, estaría bien, quiero imaginar. Pues bien, sería solamente eso. Pues bien, ya está. Ya la tenemos hecha y equipada. A ver, esta digamos que... Creo que ya lo dije al principio del video, pero este digamos que equipamiento, tema de... Bueno, de abrigo, de arma, de accesorio y de... Básicamente de poción. Para mi personaje yo lo busqué en internet. Por lo que estuve viendo más o menos, por lo que estuve leyendo, tengo entendido que este es un equipamiento, digamos que este es una preparación ideal para el tema de invocador, porque vemos que tanto el abrigo de piel de copito como que el late espinas habla de tema de invocación, pero la verdad es que a mí me llamaba la atención y lo quise pues utilizar, o sea, hacerlo para mi personaje. Creo que sería todo para esta parte, la verdad. Fue más una parte como que para... digamos, para ponerme en sintonía nuevamente, para comunicarles lo que había pasado, el tema de mi torre, todo eso. Qué bonito, es como una especie de... es un abrigo literalmente. Vamos a hablar con Colin y con Maurice. Bueno, Maurice no está acá. Bueno, está ahí. Vamos a hablar con Maurice primero. Veo que le has echado el ojo al mini tiburón. Será mejor que no sepas de qué está hecho. A ver, creo que... Maurice, creo que el nombre lo delata mucho, la verdad. Felicidad. A esto mismo es a lo que me refiero. Privacidad. ¿Es cierto que a Maurice no le gusta que entremos en su casa sin su permiso? Vamos a hablar con Colin también. Saludos, María. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Ayuda? Hay muchas formas de hacer que los demás se muden a nuestra ciudad. Por supuesto, necesitarán una casa en la que vivir. Pues sí, eso fue lo que hicimos con Maurice. Literalmente le construimos una casa. Dice que hay una persona que te dirá cómo sobrevivir en esta tierra. Oh, espera, sí soy yo. ¿Ayuda? Para que una habitación pueda ser considerada un hogar, debe tener una puerta, una silla, una mesa y una fuente de luz. Y paredes, claro. Bueno, técnicamente la casa de mi personaje en este momento como que la utilizo más para tema de crafteo. No está, digamos que amueblada, aparentando una casa como la casa de Colin y de Maurice. Pero bueno, muy bien. Vamos a justamente... Voy a guardar las cosas antes que nada en el tema de cofres. Listo, muy bien. Ya terminé de guardar todo el tema de las cosas al inventario. O sea, al revés, o sea, del inventario guardar las cosas, o sea, los ítems al tema de cofres. Yo organicé todo. Y bueno, muy bien, creo que para esta parte de Terraria ya sería suficiente. Una parte, digamos que bastante tranquila, ya que, bueno, me enfoqué más que nada en comentarles que ya estoy de regreso, que... comentarles cuál fue el problema de mi torre, del por qué dejó funcionar exactamente, que bueno, fue el tema de la fuente. Por suerte yo puedo volver a hacer mi hobby, una de las cosas que más me gusta hacer justamente. Y pues más o menos comentarles alguna que otra cosita. Y pues justamente tener como que ya preparado para la siguiente parte, que es la parte 10. Todo el tema de bueno, de equipamiento de armadura, de arma, de accesorio y de básicamente de pociones que planeo darle a mi personaje para el combate contra Cthulhu. A ver, sé que para la siguiente parte, podría ser el combate en esta parte, pero creo que pienso dejarlo para la siguiente parte, que es la parte 8. Justamente ver todo el tema de, bueno, como ya dije, de armadura, de arma, de accesorio, o sea, accesorios y tema de pociones que planeo, o sea, cómo planeo básicamente preparar a mi personaje para el combate y ver qué tal me va. Porque bueno, tengo entendido por lo que me estuvieron diciendo más o menos en comentarios,
que pues justamente debido al modo de juego en el que estoy jugando, el combate contra el ojo de Cthulhu no se hace tan complicado justamente, lo cual creo que en parte me alivia un poco, me tranquiliza, porque es justamente el primer boss que planeo enfrentarme. Justamente, ¿qué más? Bueno, a ver, tengo entendido que ya para la siguiente parte, cuando arranquemos, acá no es, acá no, como pueden ver, guardar la armadura ahí que no me servía, o sea que me sirve, pero como le equipé a mi personaje el tema del abrigo de piel de copito, coloqué la armadura allí. Acá, justamente. Acá está. Miren, acá está. Ojo de aspecto sospechoso, tengo 6. Consumible. Invoca el ojo de Cthulhu. Tengo entendido que ya para la siguiente parte, cuando arranquemos, tengo que hacer con que mi personaje tome uno de estos ojos. Voy a llevar más de uno por las dudas. Justamente tome uno de estos ojos, tenemos que encontrar justamente, pues, ¿cómo se llamaba? Creo que lo mostré en partes anteriores. Una especie de altar, creo, si no me equivoco. Que es básicamente ahí donde mi personaje tiene que colocar el ojo de aspecto sospechoso. Y en teoría creo que es por la noche. En ese momento aparecería, o sea, se invocaría el ojo de Cthulhu. Tema de dónde se encuentra pues esta especie de, bueno, de santuario, ¿no? De lugar. Vamos a decirle lugar porque no recuerdo muy bien cómo se llama en este momento. El lugar donde tenemos que colocar el ojo de aspecto sospechoso. Yo me acuerdo que en el bioma de selva había visto uno. Ahora justamente estuvimos revisando el bioma de frío, el bioma de invierno, y no encontré ninguno, o sea, no vi ninguno. Pero si no me equivoco, en el bioma de selva, cuando estuve buscando todo el tema de materiales que necesitaba para construir o sea, para craftear la lata de espinas, creo que vi uno por allá, así que para la parte siguiente capaz nos movemos hasta allá, hasta el bioma de selva, para buscar justamente pues este lugar para colocar el ojo de aspecto sospechoso. Y en teoría por la noche, si todo sale bien, ya aparecería el ojo de Cthulhu y tendremos el combate. Que bueno, a ver, la verdad, creo que no voy a buscar nada más respecto a cómo derrotarlo, porque siento que sería un poco tema de, básicamente, de spoilers. Para decirles que ni siquiera sé muy bien cómo se verá, me imagino que debe ser una especie de ojo gigante capaz, como el resto de ojos que nos atacan acá, los ojos de muñecos. Y bueno, que sea lo que tenga que ser, justamente es el primer boss que me voy a enfrentar acá en Terraria. Solo espero que salga todo bien, que no me dé... O sea, que no me humille demasiado, la verdad, porque es la primera vez que lo voy a enfrentar. Tengo la esperanza de que no, por lo que me estuvieron diciendo en los comentarios, pero tampoco le quiero facilitar demasiado. Pero bueno, creo que sería por ahora básicamente eso. Otra cosa que planeo hacer ahora, a ver, antes de terminar, es que, a ver, mi personaje tiene ¿cuántos corazones? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Capaz le aumento 2 más, 8. Y ya me ahorro hacer eso para la parte siguiente. Perfecto, muy bien, mi personaje ya tiene 8 corazones. Y tema de maná. Tema de maná me atrevo que decir por ahora está bien, porque mi personaje hasta ahora creo que no utiliza absolutamente nada de magia ni de invocaciones. Así que capaz me atrevo a decir que eso por ahora está bien. Bueno, a ver, lo aumenté 2 más, en realidad. Tiene 10 corazones ahora. Supongo que con eso estará bien, la verdad, me imagino. Creo que para esta parte ya sé básicamente todo. Y para la parte siguiente pues ya iríamos directo al grano. O sea, básicamente al combate contra el ojo de Cthulhu directamente. Así que muy bien. Ajustes. Guardar y salir. Pues muy bien, esta parte de Terraria se va a ir quedando por acá. No estoy segura de cuánto va a durar este video. Creo que va a tener una duración más o menos suficiente, digamos. Bastante bien. Y pues bueno, ya nos veremos en la siguiente parte. En la siguiente parte ya digamos que iríamos de lleno al combate contra el ojo de Cthulhu. Bueno, de lleno no, porque primero tenemos que invocarlo, o sea, llamarlo. Esperar que se haga de noche y pues ahí que ocurra lo que tenga que ocurrir. La verdad, repito, espero que... No creo que sea tan complicado, pero a la vez espero no le voy a facilitar para que justamente no me humille demasiado, porque es justamente el primer boss que voy a enfrentarme acá en Terraria. Pero bueno, tengo la esperanza de que me va a ir bien. Capaz me humilla. Voy a pensar que me va a humillar un mínimo de 2 y un máximo de 4 veces. Espero. Pero bueno, eso ya lo veríamos en la siguiente parte de Terraria. Así que muy bien, esta parte de Terraria se va quedando por acá. Sin mucho más que decir, espero que pasen bien y adiós.